¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio. Y ya se la saben, es viernesito de podcast, un día bastante esperado, pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también por supuesto les recomiendo seguirme en redes sociales, me encuentran como Luisillo9716. Ya llego a subir cosillas que a lo mejor por aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y en sí iba a hablar como de un solo anime que vi en lo que fue esta como temporada de animes, pero bueno, de los que vi como que no me alcanza, aún así no me alcanza, o sea, no me alcanza como para explayarme más y que es algo que tenga una duración decente. Entonces voy a hablarles de técnicamente tres animes que vi, básicamente en este tiempo, pero en sí son dos. Uno es solamente un capítulo y creo yo que más o menos sabrán a cuál estoy hablando. pero, pero eso hay que verlo poco a poco, ¿no? Iniciamos con el primero, que fue el que tengo más fresco porque pues acabó justamente cuando estoy grabando esto. My Hero Academia Vigilantes, la segunda temporada del spin-off de Boku no Hero, My Hero Academia. Mucha gente sigue diciendo que esto es mejor que la serie principal. Yo pienso que no. No es mala historia. Tiene cosas muy chidas, pero sí tiene sus fallas. Y creo yo que en esa temporada se evidencian más. Para empezar, el inicio estuvo muy de flojera. O sea, y en sí, no es que no hubiera capítulos así desde la primera temporada, pero la diferencia de la primera temporada es que teníamos a los tres protagonistas, o sea, Knuckle Duster, Popstep y Koichi, o sea, los tres estaban ahí y era como la dinámica de que son diferentes, pero a la vez son como tipo familia y todo bonito y gracioso, shalala, shalala, o sea, como que se complementan para que la dinámica sea bastante entretenida y que, aunque sea un episodio muy tipo de relleno, te guste bastante y por eso siento yo que pegó mucho la primera temporada. ¿Qué pasa aquí? Pues Knuckle Duster abandona el grupo y pues está por su cuenta y digo, sí, sigue apareciendo Knuckle Duster, tenemos cosas interesantes como que fue un héroe profesional, que le robaron su don y que lo tiene ahora el villano principal, que es número 6 y ese tipo de cosas. Pero pues en sí ya cuando ves los primeros capítulos donde nada más están Koichi y Popstep, sí se siente diferente y se sintió muy aburrido varias veces, aunque te metieran a Isawa, te metieran a Tsukauchi, a Fatgum, inclusive un poco de All Might, o sea, como que dices, se está divertido, pero pues el resto no tanto, o sea, como que pues sobre todo porque pues Knuckle Duster ponía más parte comédica en cuanto a su personalidad fuerte, de la acción, o sea, tenía todo eso y como que pues lo pierdes. Y digo, pues sí, sigue apareciendo. Tenemos esos momentos donde vigila a Koichi, donde investiga más de qué onda con Number Six y toda esta onda de los villanos modificados por Trigger y ese tipo de cosas. Y hasta en los últimos capítulos aparece y se enfrenta a Number Six y toda esta onda, pero aún así, o sea, pues está lejos de, o sea, y sí sé que tiene como un mensaje bonito por ahí de que aunque las personas a veces se vayan sin avisar, pues dejan como que una huella importante en tu vida, por ejemplo con Koichi, que aunque pues Knuckle Duster se fue de la vida de Koichi sin avisar, pues lo dejó marcado bastante a futuro, pero aún así pues sí se siente al principio muy diferente. Pero bueno, después tenemos dos arcos más interesantes, tenemos el arco de Aizawa, que técnicamente ese tuvo que haber sido el final de temporada, pero aquí la reacomodaron, que creo yo que en lo personal fue mejor, creo yo que me gustó mucho el reacomodo que hicieron, que primero pusieran lo de Aizawa y después lo de Celebrity. La verdad es me gustó mucho ver la historia, muy bien manejada, muy bien dirigida. Me gusta toda esta onda de la analogía con las nubes que hacen de cuando el cielo está despejado, de que está nublado y eso por lo que tiene, lo que era el quirk de Shirakumo. Eso sí, sigo diciendo de que esta historia debía de estar en la serie principal, pero técnicamente, por como yo tengo entendido, esto se publicó justamente cuando en la historia principal se reveló lo de que Kurogiri era Shirakumo. Entonces no sé si lo hicieron para conectar más el spin-off con la serie principal o para hacer que el spin-off vendiera más y se interesara más la gente, no lo sé, pero pues digo, no está mal como lo presentan aquí, igual tiene cierto sentido porque pues
técnicamente en Vigilantes es como la historia antes de, y pues muchos de los villanos son técnicamente protonomus antes de los gnomos que vemos en la serie principal, o sea, y Aizawa está muy presente igual en el spin-off, entonces pues, o sea, tampoco está mal que esté aquí, pero sí hubiera sido preferible verlo en la saga principal, sobre todo porque este spin-off lo tardaron de animar por alguna razón, y pues la serie principal ya hasta acabó y apenas aquí vamos como un poco más de la mitad en el spin-off, pero pues cosas de la vida, ¿no? Aún así, pues como dije, muy bien llevado, fue muy hermoso, honestamente fue muy hermoso ver de regreso a mi reina, mi diosa Midnight. Horikoshi, no debiste de hacer eso, ella merecía vivir, tú lo sabes, todos lo sabemos, yo lo sé, Midnight merecía más. Y bueno, pues para los que somos fans del personaje y que pues es el amor de nuestra vida, nuestra waifu principal, pues aquí en el arco de Shirakumo la verdad pues sí tiene mucha participación. Me gustó ver a Lore que es Prince, o sea, que es una referencia a Prince, literalmente se llama His Purple Highness, que literalmente es una referencia a Purple Rain y a lo como le decían a Prince, que no sé si a los japoneses les gusta mucho Prince, digo, o sea, porque por ejemplo en JoJo's hay muchas referencias a Prince, digo, tenemos a Yosuke, que su traje, o sea, su diseño es basado en un traje que usa Prince. En la parte 5 en Golden Wind, Giorno, también su vestuario es muy similar a uno de Prince. Y su stand es una canción y álbum de Prince que es Gold Experience. Y en la parte 8 que es JoJolion, el otro Yosuke, su stand es Soft and Wet, que es una canción de Prince. Y luego viendo esto, no sé si a los japoneses son demasiado fans de él. Que digo, no los culpo. Prince era una genialidad. O sea, creo, tiene de los mejores shows del medio tiempo del Super Bowl. Tiene uno de los mejores álbumes de la historia que es Purple Rain. Pero sí se me hace curioso que sea muy referenciado en medios japoneses. Pero bueno, pues la verdad, muy bien manejado ese arco. Y luego tenemos el de Capitán Celebrity. Que me gustó mucho lo que se presenta aquí. Me gusta ver que el desarrollo que tiene Celebrity, aunque aquí creo yo que hay un problema que me aqueja del spin-off. Y es de que, o sea, como que muchos desarrollos llegan así nomás. O sea, mucha gente dice, no, es que aquí los personajes son más desarrollados que en los de My Hero Academia. O sea, sí, pero pues, o sea, la serie principal sí tiene el problema de que hay personajes que casi no tienen desarrollo como tal, pero por lo menos a muchos de los que los tienen le dan en un punto cierto seguimiento. Digo, algunos sí es como que muy de la nada, como que pueden haber sido mejor trabajados, y otros como que sí les dieron como que su rato. O sea, por ejemplo, en la serie principal tenemos lo de Shoji, que todo tiene que ver con los heteromorfos y eso, que, o sea, sí está chido y pues sí es un pasado muy trágico y lo que quieras, pero, o sea, como que lo traen como que muy de la nada, o sea, nada más justamente para el final. Mientras tenemos, por ejemplo, el de Momo, que perdió confianza en sí misma en la temporada 2 y como que parte de la temporada 2 tiene que ver con cómo ella recupera esa confianza hasta el arco de los exámenes, o sea, ese tipo de cosas. Y aquí siento yo que Vigilantes hace lo mismo que el caso de Shoji. Que por ejemplo aquí Celebrity vemos que aprende a ser un héroe. Ya es como mejora como persona. Sobre todo cuando se da cuenta de que va a tener un bebé. Que embarazó a su esposa antes de irse a Japón. Y como que eso lo hace ver las cosas de manera diferente. Pero todo es literalmente corrido. O sea, de que apenas empieza el arco de Celebrity. Y es todo eso hasta el final. Cuando siento yo que pudieron haber aprovechado para meterlo desde el principio de la temporada. O sea, porque aquí modificaron muchas cosas, siempre lo hacen, o sea, hasta hay escenas del manga que no están en el anime, entonces pues pudieron haber metido lo de Celebrity desde mucho antes, creo yo. Y hubiera sido interesante ver cómo Celebrity pues va mejorando como héroe y como persona, porque en sí te demuestran que Celebrity no es como tal una mala persona completamente, o sea, es algo idiota y algo vanidoso, pero en general tampoco es una persona culera, no es alguien casi rozando a un villano. Por eso siempre me disgustó que lo compararan con Homelander, porque poco o nada tiene que ver con Homelander más que son rubios. O sea, siento yo que si hay que compararlo con un personaje de cómics, a Celebrity, se parece más a Buster Gold. En cuanto a apariencia, en parte de personalidad, en cuanto a cómo cambian de ambos su arco de personajes convertirse en verdaderos héroes. O sea, entonces creo yo que sí es diferente. O sea, que ahí la comparación es más justa. Aún así, pues me gustó cómo lo llevaron. Me gustó ver los cameos de Midnight, de las Pussycats, de Ingenium. Mi otra diosa, Mirko, o sea, muy chido por ahí. Me gustó todo lo que hace Celebrity de detener el edificio, bueno, el Sky, ¿eh? O sea, todo eso, o sea, el pasado de Celebrity, de cómo conquistó a su esposa. O sea, toda esa parte está muy chida. O sea,
Y me hubiera gustado ver más de, o sea, y viéndola así, sí me enoja un poco porque me hubiera gustado ver más de Celebrity a lo largo de la historia, no solamente hasta el final. O sea, sí, es un personaje que de por sí desde la primera temporada me gustó bastante y aquí hubiera sido muy bueno que aprovecharan eso, ¿no? Que bueno, pues al final también se va Makoto con él porque pues va a estar en la Universidad de Nueva York y pues va a seguir trabajando para Celebrity, ¿no? Que digo, Makoto en sí regresa en un punto de la historia, pero ese es otro tema para otra ocasión, pero pues tiene que ver también con parte de las fallas de la obra, ¿no? Pero en fin. Y pues también tenemos de que al final pasan 2 años. Vemos que pues ya Koichi casi se graduó de la universidad, tiene entrevistas para conseguir un trabajo, toda esa onda. Ya su papel como de crawler, él piensa como que dejarlo atrás. O sea, como que dice, ya cuando me gradué y pues tenga un trabajo estable y eso, pues ya dejo de ser vigilante. Y también vemos que de hecho a The Crawler ahora lo aman en Abrujata. Lo cual, esta parte sí me gustó, pero, pero igual, otra vez como que muy de la nada. Es como de que, o sea, en la primera temporada todos le decían cucarachón y se burlaban de él y que era asqueroso y hasta pensaban que era pervertido. Y todavía en esta, o sea, tenemos muchos comentarios donde de pendejo no lo bajan a Koichi. Y ahorita es como de, ay, de Crawler, eres el mejor. Y así es de como que, o sea, me hubiera gustado ver cómo es ese cambio, ¿no? De cómo la gente empieza a tener confianza con The Crawler, de cómo se sienten ya, o sea, como héroe, o sea, como un héroe del pueblo y eso. Porque, por ejemplo, ahorita estoy releyendo The Dark Knight Returns. Por cierto, ese fue un spoiler del siguiente episodio. Donde tenemos esto, donde hay varias partes en el cómic donde pues tiene que ver con el regreso de Batman tras tantos años y eso. Y vemos cómo la gente opina, como algunos se sienten inseguros o en contra de Batman y otros como que se sienten más seguros, que están a favor de que Batman haya regresado y ese tipo de cosas. O sea, ahí hubiera estado algo chido, algo similar, pero no lo está. O sea, es como que pues nada más, ya todo el mundo ama a Koichi ya. Que digo, está padre, pero pues me hubiera gustado ver mucho más de ello, ¿no? Y pues ya, así acaba la segunda temporada. Técnicamente va a haber tercera. Y según yo sería la final porque ya no quedan como que muchos arcos que adaptar. Solamente todavía parte del pasado de Knuckle Duster. Y unos pedos que tienen Pop. Y Koichi por ahí con Number Six y Endeavor y un desmadrón. Pero en general no falta mucho. Así que pues en una tercera temporada queda. Puede que la puedan extender hasta una cuarta, pero ya sería así como que lo máximo que pudieran estirar. O sea, ya no queda mucho en sí. En resumen, Vigilantes temporada 2 está bien. Me gustó mucho, pero siento yo que sí es un poco inferior a la primera. Y de hecho, creo yo que demuestra mucho más sus fallas. Y en por qué no es mejor que la obra original. Que ok, si te gusta más el spin-off que la obra original, está chido, es tu opinión y te vale. Pero objetivamente hablando, no lo está. O sea, sí hay cosas que hace mejor que la original, pero hay otras que no. O sea, hay otras que comete los mismos errores a veces o hasta peor. Así que pues, ahí está. Luego el siguiente anime que vi y que me encantó y creo yo que fue de las mejores sorpresas que vi en esta temporada fue Los Polos Opuestos. Bueno, You and I are polar opposites, o tú y yo somos polos opuestos. No me sé el nombre en japonés, ese la verdad sí está medio raro y de hecho pues es como de, no sé cómo es, me lo sé más en español o en inglés. Pero bueno, pues aquí seguimos a Suzuki, que es una morrita como que muy alegre, muy feliz como de la vida, así, shalala, shalala, pero está enamorada de un tipo llamado Tani que pues es todo lo contrario, es muy calladito, es muy reservado, no es como que hable mucho, en general solamente habla lo necesario, no porque sea tímido, sino porque simplemente pues él es así y ya está. Pero pues ambos se enamoran, ella le pide salir y él dice, ¿tú también me gustas? Sí, y ya, empiezan a salir, ¿no? Y qué anime tan bonito y hermoso, o sea, es de esas historias que tan dulces que te da diabetes de solo verlas, o sea, literalmente te purifica el alma ver esto, o sea, está muy bonito, no puedo decir mucho al respecto y no quiero spoilear tanto porque hasta eso creo yo que sí vale la pena mucho experimentarlo por ti mismo, o sea, de toda esta onda y sobre todo si eres alguien muy joven, honestamente si hay alguien muy joven escuchando o conoces a alguien muy joven, recomiendo mucho este anime. Digo, lo puedes ver a cualquier edad, obviamente, pero creo yo que para personas jóvenes sí estaría muy interesante porque lo padre no solamente es más que solamente ser romance, es cómo se maneja el amor y una relación a esa edad
y cómo hacerlo de manera sana, porque tratan muchos temas que sí de celos, de comunicación, de que pues obviamente son personas diferentes y cómo digámoslo así, contrastan esas diferencias para mantener algo juntos, ese tipo de cosas, porque la verdad está muy bien cómo lo hacen, o sea, siento yo que es una manera muy madura, muy interesante de sobrellevar todo eso, porque son temas muy sencillos que hasta, por desgracia, inclusive mucha gente adulta no comprende. Digo, tan solo váyanse a comentarios en redes sociales sobre quién tiene la razón, si un hombre o una mujer, y verán a lo que me refiero. Entonces, pues, esta serie es muy educativa. Inclusive, olvídenlo de los jóvenes, no solamente jóvenes. La edad que tengas, véanlo para que aprendas cómo tener una maldita relación, porque esto te enseña bastante, ¿no? Pero es lo chido, la verdad creo yo que a diferencia de otros animes de romance donde sí está, o sea, sí te muestran esas cosas, pero no tanto, el hecho de que la relación empiece literalmente de la pareja principal esté desde el principio, sí lo hace diferente, de cómo pues, van sobrellevando estas cosas y también cómo se manejan las otras parejas que nos presentan. Tenemos a un tipo que se llama Taira, que está como que siempre deprimido y que ve todo lo negativo de la vida por cosas del pasado. Y está su amiga que conoce desde antes, que es esta Asuma, que es como que muy alegre en sí, pero en realidad como que tiene también como que su pasado no es como el mejor, entonces como que ambos se están complementando uno el otro. Este tipo llamada, que es como que ese fue mi personaje favorito, llamada el mejor personaje de un romcom. O sea, súper divertido y muy cool el tipo, que se enamora de la calladita que es Nishi. Muy bien ahí también como lo manejaron. Creo ya está. Hasta me gustó más esa pareja secundaria de Yamada y Nishi que la principal. Y eso que la principal está bastante bien, ¿no? Pero en general muy bien llevado todo. Les digo, no quiero spoilear más porque sí siento que es algo que se debe ver sí o sí. Aunque siento yo que si estás escuchando esto ya has de haber visto el anime. Pero es muy bonito, la verdad me gustó mucho. Cada domingo era muy... comía, en mis domingos comía y veía esa serie. Era muy hermoso, la verdad. Sí siento feito que haya terminado esta parte. Técnicamente es un core, no es temporada. Va a seguir la segunda parte hasta julio, donde veremos los otros 12 capítulos, pero ya, esos serían los últimos y ahí está, ¿no? Pero muy bueno, la verdad creo yo que lo mejor de romance que te puedes encontrar y como dije, hasta bastante educativo para aprender cómo tener una pareja. En serio, hasta me sorprende que gente de 30 años hasta 40 pudieran ver esto y aprender bastante. Y eso no lo digo positivamente, genuinamente es lo que está mal en nuestra sociedad, pero esa es otra historia. Y ya para terminar, pues hablemos del elefante en la habitación, que fue estas últimas semanas, porque como lo saben, pues me gusta JoJo's. Hice un especial de JoJo's de hecho, desde que estaba terminando el año pasado hasta que inició este. Y estaba esperando mucho Steel Ball Run. De hecho, estoy leyendo la versión manga porque estaba esperándola mucho. Y voy a seguirla leyendo porque pues tendré que esperar mucho más porque pues tuvimos el estreno de la que fue el primer capítulo llamado Primera Etapa o Steel Ball Run, donde pues vemos la primera etapa de la carrera Steel Ball Run, ¿no? De JoJo's, ¿no? Y muchos a lo mejor dirán, pero ¿por qué tanto desmadre? ¿Por qué este anime inclusive destronó en rankings cosas como Furion? Hasta hablando de series en general, cosas como Game of Thrones o Breaking Bad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan especial? Y la respuesta es, oh sí. Genuinamente, Araki entre una obra maestra en el manga, ufas. O sea, yo que estoy en el principio, ya se nota la calidad. Imagínense ya para el final, ufas. O sea, es otro nivel. O sea, genuinamente, Araki cocinó en esta ocasión. Y no es para menos, literalmente es considerado el segundo mejor manga de la historia después de Berserk solamente. O sea, imagínense eso. O sea, es una historia que buscas una opinión de ella, te encontrarás pura maravilla. O sea, por eso era muy esperada. No solamente era de que ya llevábamos en sí rato sin JoJo's, sino que es literalmente la mejor parte de JoJo. De hecho, algo que marca un antes y un después en cómo cuenta esa historia Araki, la verdad. Mucha gente estaba emocionada, yo estaba emocionado. Llegó el primer episodio, 47 minutos hermosos. Sí tuvo sus diferencias, mucha gente se quejó de que es que no está Heiya, es que el pasado de Sandman y... O sea, sí está feo que no esté, porque son cosas muy importantes, pero aún así, o sea, creo yo que
como lo hicieron estuvo bien. Y digo, es bastante obvio que eso lo van a meter a futuro. Es obvio que veremos a futuro el pasado de Sandman. Es obvio que veremos a futuro, muy obviamente, a Heiya. Obviamente, todo eso es muy obvio. O sea, de eso no hay problema. O sea, en sí, de hecho, habían anunciado desde antes que buscaban con este primer capítulo darle un inicio mucho más similar al JoJo's anterior, al JoJo's de las primeras 6 partes. Porque sí es cierto que Steel Ball Run en el manga inicia muy diferente, porque inicia con la persecución de Sandman, de que vemos sus motivos de por qué va a entrar a la carrera, hasta pistas de lo que se verá a futuro en la historia. Pues, y de hecho, Johnny tarda un poquito en estar en la historia en sí. En sí, Johnny tarda en ser protagonista, aunque técnicamente te dicen que es el prota, te tiene que ganar ese protagonismo. Y de hecho, Jairo tiene más ese papel al principio. Y es parte de, y entiendo por qué a lo mejor quisieron cambiarlo un poco para que el público en general pudiera como que entrarle más fácil. O sea, inclusive hasta gente que no conoce mucho de JoJo's, porque hasta hubo gente que nunca ha visto JoJo's que empezó con Steel Ball Run, que yo digo que no es lo ideal, yo siempre digo que inicien desde la primera parte, pero pues en sí también estuvo pensado Steel Ball Run para que fuera eso, así que pues no hay tanto problema para toda la onda, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues la gente esperó, y primero, pues hubo muchos problemas de comunicación para empezar. Por un lado, la cuenta de Netflix en Chile dijo que sí, que los capítulos iban a ser semanales, todo el mundo dando una noticia de que iba a ser semanal, todos felices, todos contentos, pero después entrevistaron al director del anime y dijo que mucho del trabajo y que le alegra que todo le esté gustando, pero que no sabe cuándo saldrá el siguiente episodio, que tienen algunos terminados, pero que no sabe cuándo saldrá el siguiente. Luego tuvimos que esperar a una convención, porque en efecto no hubo capítulo el jueves. Entonces tuvimos que esperar a una convención para ver cuándo sale el capítulo 2. Y se puso la convención. Sacaron un teaser muy cool de pocos segundos, pero muy bello de la segunda parte de la segunda etapa. Pero que la veríamos hasta 2026. O sea, este mismo año. En algún punto. O sea, lo que puede ser desde el mes de abril hasta diciembre. O sea, básicamente, o sea, sí va a haber más capítulos de Steel Ball Run, pero no sabemos cuándo. Y pues ha armado mucho relajo con esto. O sea, y lo entiendo porque es un muy buen primer capítulo y es una historia que en su versión original en su manga es bastante amada, es genial, es querida, pero pues, o sea, aquí por un lado sí siento que los fans de JoJo's también como que están siendo bastante intensos. Digo, entiendo el sentimiento, yo igual quiero más capítulos, pero en sí no sabemos cuáles son los factores que estén influyendo para que el estreno sea tan extraño. O sea, porque sí está muy curioso cómo lo hacen. Pero por otro lado, también sí es cierto que tanto Netflix como Warner Bros. Japan, que son los que se encargan también de JoJo's en Japón, están implementando muy mal toda esta onda. En el sentido de que no dicen mucho, no fueron claros de cómo iba a ser el estreno. Creo yo que si hubieran dicho, el estreno va a ser así, no sé, va a ser semanal, va a ser por tandas, o va a ser por curso o lo que sea, la gente diría, ah, va, a lo mejor enojados, opiniones encontradas, lo que sea, pero por lo menos hubieran, o sea, el hecho de que hubieran dicho algo, ya se hubieran ganado menos hate. Y aquí en este caso, pues, no lo han hecho. Y no es por nada, pero cualquier publicación que haga Netflix de anime, empieza la gente a poner memes, comentarios sobre dónde está el siguiente capítulo de Steel Ball Run. Y pues sí, la verdad sí arruinaron mucho eso. Hay gente que dice que Netflix no tiene la culpa, que la culpa la tiene Warner Bros. Japan. Hay otros que no, que sí es culpable Netflix. Yo en lo personal siento yo que son ambos, porque ambos no son claros, como dije. O sea, dejando de un lado quién tiene la decisión de cómo lanzan los capítulos, tan solo por el hecho de que ni uno ni otro están diciendo cómo van a ser lanzados para empezar, dice mucho de sí mismo. Hay mucha gente que comenta que pues hubiera preferido esperar un poco más, pero a favor de tener capítulos semanales y eso, o sea, y los entiendo, creo yo que también hubiera sido lo más sensato. Aún así, pues les digo, en sí no sabemos por qué están tardando, o sea, por qué esta distribución extraña de los capítulos, o sea, porque estamos hablando de que para empezar dicen segunda etapa, no dicen si va a ser otro especial, no dicen si las etapas, cómo va a ser. Yo lo dije en un short, que las etapas de Steel Ball Run van a ser como course. Que por eso, porque esto lo deduje, aquí va mi teoría fumada, porque vi una publicación días después del estreno del primer capítulo, donde Netflix decía, no te pierdas el preestreno de Steel Ball Run.
ahí la palabra clave. Preestreno, no estreno de Steel Ball Run. Entonces, mi teoría es eso. La primera etapa, al ser la más corta en el manga, y a la que, pues, al recortarle ciertos momentos y ponerlos después, pues puede quedarte como ese especial de 47 minutos. Por eso mismo se estrenó primero, obviamente. Y siento yo que las diferentes etapas serán como cures de la serie. La etapa 2 es el segundo cure, donde veremos ciertos capítulos, siento yo, que tienen que ver con la etapa 2. Porque es imposible que hagan otro especial de 47 minutos de la etapa 2, porque es mucho más larga. La etapa 2 dura mucho más. Creo yo que la 2, la 3 y creo que la 5 son como que muy largas, según tengo entendido. O sea, de lo poco que sé, son como las más largas en cuanto en el manga está y todo eso, ¿no? Entonces siento yo que hacerla puro especial no está así. Y de hecho sería la peor decisión si lo hicieran así, porque ahí sí recortarían contenido y sería contenido que o tardaríamos más en ver o que nunca veríamos. Pero siento yo que no harán eso. Entonces por eso siento que van a hacer curse. Siento yo que a lo mejor para, o sea, como muchas cosas que se anunciaron en el anime Japan van para el verano, para julio, junio. Siento yo que la etapa 2, que sería como el segundo cure de Steel Ball Run, va para esas fechas, siento yo. Y así lo van a hacer. O sea, de que luego la etapa 3 es un tercer cure. Luego la etapa 4 es otro cure. Pero hay que tener en cuenta que también el anime ya está diferente. O sea, antes, o sea, muchas veces los cures eran un poco más largos. Por ejemplo, los de My Hero Academia creo yo que eran de no, los de My Hero Academia eran iguales, olvídalo. Pero hacían cursos, pero al final era una sola temporada. Por ejemplo, eran 25 capítulos de una temporada de My Hero Academia, pero era un curso de. A veces hacían cursos, creo yo, que lo hicieron en la tercera y cuarta, por ejemplo. Que los primeros 2 o 13 y después ya los siguientes. Y así. O sea, así siento yo que van a hacer algo así. Porque en sí ya casi no vemos como animes que literalmente se avienten una temporada corrida de veintitantos capítulos. El ejemplo que hablamos hace rato, el de los polos opuestos, son 24 capítulos que al parecer técnicamente ya están terminados porque hasta sacaron un pequeño avance, pero no los estrenaron los 24 de corrido. Estrenaron solamente 12 y los otros 12 los van a estrenar hasta julio. Y creo yo que lo último que lo hizo así como que muy largo la temporada fue la 7 de My Hero Academia, que según yo son 21 capítulos, pero en sí, si ya ves como que muy cómo están conformadas muchas temporadas de anime, son de muy pocos capítulos, y teniendo en cuenta que Steel Ball Run es de las historias más largas de JoJo's, creo yo que es la segunda, tercera más larga. La primera sigue siendo según yo JoJolion, historia larga, pero o sea, eso. Y tener en cuenta de que, por ejemplo, la primera parte fueron 9 capítulos. Y para hacer una temporada completa tuvieron que juntar como los casi 20 de Battle Tendency que se hicieron. Y luego en las diferentes temporadas eran que 39 capítulos, 38 capítulos. Que igual sí tuvieron sus recortes y lo que sea. Pero pues, honestamente, con lo que luego recortan en las adaptaciones de JoJo's, nada más te da para uno o dos capítulos extra. Tampoco es mucho. Entonces, más o menos van por ahí. Entonces siento yo que por eso van a hacerla como por curse. Pero como dije, el problema es que esto pues es solamente una deducción mía con base a la evidencia, a lo que yo siento. Pero no lo dice ni Netflix Japan, ni Netflix, ni Warner Bros. Japan. Entonces pues sí es una pena. Pues y por eso también siento yo que la cuenta de Netflix en Chile dijo que iba a ser semanalmente, porque a lo mejor se refería a los diferentes cursos, que sí serán semanales, de que tendremos, no sé, los 12 capítulos, por ejemplo, de la etapa 2 semana por semana, pero después acabarán y pues tendremos que esperar un poco, unos meses, para tener lo de la tercera etapa, que sería otro curso, y así. Entonces pues siento yo que así va la cosa, pero pues esto ya es cosa mía. Y aún así, esperemos que tanto Netflix como Warner Japón den un comunicado, avisen, expliquen las cosas, porque si bien también no es que no hay que estar tan intensos y que solamente nos quede esperar, lo cierto es de que, pues como dije, hubieran sido mucho más comunicativos, porque hasta hubo gente que comentó que, o sea, contraté Netflix, pagué mi mes de Netflix para poder ver Steel Ball Run y ni siquiera sé cuándo habrá siguiente capítulo. O sea, sí se entiende también parte del disgusto de la gente, o sea, pero pues hay que ser equitativos. Por un lado, hay que también pues expresar esta disconformidad de una mejor manera. Tampoco es para andar insultando ni andando como niños ahí en internet. Creo yo que lo podemos expresar de una manera madura, de que, oigan, no está chido. O inclusive eso de cancelar suscripciones está bastante bien. Creo yo que es una muy buena manera de hacer notar que su estrategia de cómo comunicaron las cosas estuvo mal. Pero por otro lado, también Netflix
Y Warner Japón deberían de decir qué es lo que está pasando. Se los hubieran ahorrado si desde el principio hubieran dicho cómo iba a ser el asunto y ya está. Pero bueno, pues a veces la gente de traje es muy extraña. No la entiendes. Pero bueno, pues eso fue todo. Ahora sí que hasta aquí está este episodio bastante curioso de esta semana, la verdad. Algo sencillo, pero pues era en lo que tenía listo el episodio de Dark Knight, que viene la siguiente semana, así que pues espérenlo pronto. Pero bueno, antes de terminar, cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre toda esta onda, sobre la situación de JoJo's. ¿Les gustó Los Polos Opuestos? ¿Ya la vieron? ¿Les gustó la temporada 2 de Vigilantes? Todo eso déjenmelo en comentarios. Y bueno, si les gustó, denle like y compartan. Y terminamos el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.